Ciclo cardíaco. Ciclo. Son pasos repetitivos, ¿no? Que se dan una y otra vez. Entonces, si hablo de ciclo cardíaco, voy a hablarles de una serie de fenómenos, de situaciones que ocurren con cada latido de nuestro corazón. O sea, que quiero decirles que en cada latido se van a generar una secuencia de eventos eléctricos, por ejemplo, porque vamos a ver que se generan y conducen impulsos eléctricos a través de las paredes del corazón. También de eventos mecánicos que se dan en cada latido, en los que las compuertas se abren y se cierran. ¿Se acuerdan de esas compuertas, no? Las válvulas, ¿no? Que cuando decíamos válvulas auriculoventriculares, hablábamos de la válvula tricúspide, si era del lado derecho, o bicúspide, que también es lo mismo mitral, del lado izquierdo, o si hablábamos de las compuertas de salida o válvulas de salida del ventrículo hacia las arterias, si hablábamos de las derechas, hablábamos de la válvula pulmonar, o de la izquierda de la válvula aórtica, que escucharon que yo las denominaba como válvulas semilunares, ¿no? Entonces, tenemos ahí esos fenómenos mecánicos, también tenemos fenómenos sonoros, o sea, acústicos, ¿no? Que producen sonido, que se producen cuando esas válvulas se abren o se cierran. También tenemos fenómenos de presión, por la sangre golpeando con fuerza las paredes de las cámaras cardíacas, o también las paredes de los vasos, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de sucesos que ocurren con cada latido? Y todos estos procesos transcurren en menos de un segundo, o sea, para ser exactos, en 0,8 segundos. Entonces ahora me voy a enfocar de relatarles un poquito del proceso de circulación de la sangre, cómo es que se da la circulación de la sangre dentro del corazón en este ciclo cardíaco y cómo se comportan las capas musculares de los ventrículos en este ciclo cardíaco. O sea, en qué momento se relajan, en qué momento se contraen, porque esto tiene que ser coordinado para poder recibir la sangre y poder expulsarla. Hagamos un ejercicio sencillo ahora que conocemos un poquito más de anatomía. Agarremos la palma de la mano derecha y nos vamos a tocar a la altura del corazón. Recordemos que es entre el segundo y el quinto espacio intercostal para esternal izquierdo. Muy bien, nos tocamos y podemos sentir nuestros latidos. Entonces estamos sintiendo el golpeteo que hace el corazón. El corazón ahora está teniendo fenómenos mecánicos. Se está relajando para llenarse de sangre y se está contrayendo para expulsar esta sangre contenida. Bien, entonces esta diapositiva trata de eso, en cómo se contrae y se relaja el corazón. Este ciclo completo de contracción y relajación, dijimos en la diapositiva anterior, que tardaba 0,8 segundos. Y esto se repite de 60 a 100 veces por minuto, que son los latidos por minuto del corazón. Muy bien. Entonces dijimos que el corazón se relajaba para llenarse, que es un proceso denominado diástole, y luego se contraía para inyectar su contenido ventricular en un proceso denominado sístole. ¿Cuál de las dos piensan que dura más? ¿La sístole, que es para inyectar y contraerse, o la diástole, que es para relajarse y llenarse? Bien, la diástole es la que dura más. De esos 0,8 segundos que dura todo el ciclo completo, la diástole, conocida como fase de llenado o como fase de relajación, utiliza el 0,5 segundos, mientras que el 0,3 segundos restante es para la sístole, que es la contracción o la eyección. Entonces, ya sabemos que en nuestro ciclo tenemos una fase sistólica y una fase diastólica, una fase de contracción sistólica y una fase de relajación diastólica. Pero para cumplir con los objetivos de nuestra materia, conocer esto no es suficiente. Tenemos que saber que también hay etapas dentro de cada fase. En la diástole, por ejemplo, vamos a tener una relajación ventricular isovolumétrica y luego vamos a tener un llenado ventricular pasivo y posteriormente un llenado ventricular activo. Eso en la fase diastólica, la que duraba 0,5 segundos, ¿recuerdan? Y ahora en la fase sistólica, que era la que duraba menos, que era la que duraba 0,3 segundos, que es la fase de eyección, vamos a tener una etapa de contracción isovolumétrica y una etapa de expulsión. Bueno, todo esto parece muy complejo, pero ahora lo vamos a ir desglosando uno por uno y van a ver que va a ser bastante entendible. Quiero que llevemos nuestra atención solo hacia las cámaras izquierdas.
más específicamente al ventrículo izquierdo. El derecho se comportará de forma similar, ¿sí? Así que concentrémonos solo en las cámaras izquierdas. Ya sabemos algo de anatomía del corazón, ¿no? Tengo, a ver, a nivel de ese ventrículo, ¿cuántas compuertas? Tengo dos, ¿no? Una de entrada, que se relaciona con la aurícula, y otra compuerta de salida, que se relaciona con la arteria aorta. ¿Y estas compuertas qué son? Son válvulas. Bien, ¿cuál es esta? Esta es la válvula aurículo-ventricular izquierda, también llamada bicúspide, también le puedo decir mitral, muchos nombres para la misma compuerta. Bien, esta puerta hay que tener en cuenta que solamente se va a abrir en un solo sentido, o sea que es unidireccional. Por eso es una válvula, porque va en un solo sentido. ¿Y en qué sentido se abre? En el sentido de aurícula a ventrículo. ¿Por qué? Porque la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Y cuándo es que se abre esta compuerta? Solamente se va a abrir cuando la presión de la aurícula sea mayor a la presión del ventrículo. Solo en ese caso se abre la compuerta. ¿Y qué pasa cuando el ventrículo tiene más presión que la aurícula? Pues simplemente se cerrará esta compuerta, esta válvula mitral. Bien, entonces hay que ser claros con esto. La sangre solamente va en un solo sentido, esta válvula solamente permite la circulación unidireccional, o sea, en un solo sentido de la sangre. Se abre cuando la aurícula tiene más presión que el ventrículo y se cierra cuando el ventrículo tiene más presión que la aurícula. Bien, esta otra compuerta, ¿cómo se llama? Esta es la válvula aórtica, es una también semilunar. Bien, pero quedémonos con válvula aórtica por ahora. Esta se abre para permitir la eyección, o sea, la salida de la sangre del ventrículo a nuestro circuito o circulación mayor o circulación sistémica, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo están ahora estas válvulas? Las dos están cerradas, tanto la válvula mitral como la válvula aórtica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si esta válvula, por ejemplo, aórtica está cerrada, es porque la arteria aorta tiene más presión que el ventrículo izquierdo, ¿no? Esa es la dinámica, esa es la lógica, ¿sí? Entonces, en este momento, tengo que la presión de la arteria aorta es mayor que la del ventrículo y la presión del ventrículo es mayor que la aurícula izquierda. Por lo tanto, las dos compuertas están cerradas. Bien, la diástole, ¿cuándo se va a iniciar? Cuando la válvula aórtica esté cerrada, porque el corazón ya expulsó la sangre. Entonces, ahora ese ventrículo tiene que empezar a relajarse. Las dos válvulas están cerradas y el ventrículo tiene que relajarse. Bien, aquí podemos observar que me quedó un poquito de sangre, ¿no? Aquí en la imagen. Ese poquito de sangre es más o menos 60 mililitros. Un medio vasito o 4 cucharadas soperas de sangre. Esto es conocido como volumen residual. Este volumen de sangre está atrapado aquí porque las dos válvulas están cerradas, o sea que aquí no va a entrar ni salir sangre. Bien, hay 60 mililitros. Esas gruesas y potentes paredes musculares del ventrículo izquierdo en esta fase van a empezar a relajarse. Y si se relaja, su presión va a disminuir. Entonces, ¿cómo se llama esta fase? Relajación isovolumétrica. Es el inicio de la diástole. Bien, ¿por qué relajación? Porque las paredes empiezan a relajarse y disminuir su presión, pero van a mantener un mismo volumen de sangre porque esa sangre ni va a entrar ni va a salir. ¿Y de cuánto es? De 60 mililitros. ¿Y cómo se llama? Volumen residual. Bien, entonces las paredes empiezan a relajarse hasta que va a llegar un punto en el que el ventrículo se relaje tanto, entonces la aurícula, que va a tener mayor presión, va a abrir las compuertas. Pero por ahora solo se está relajando y las dos compuertas están cerradas. La válvula mitral o aurículo-ventricular izquierda y la válvula semilunar o aórtica. Con la fase de relajación isovolumétrica, ¿qué es lo que conseguí? Relajación.
que las paredes potentes y gruesas de mi ventrículo disminuyan su presión. Entonces, si yo comparo aurícula con ventrículo en este momento, las aurículas ganan en presión a los ventrículos. ¿Y qué es lo que dijimos que pasaba con las compuertas? Si la aurícula tenía una presión mayor, pues se abrían en sentido aurícula-ventrículo, ¿no? Entonces dejaban que la sangre que estaba en las aurículas pase a los ventrículos. Como hay una diferencia importante de este volumen de sangre, inicialmente el llenado pasivo, que es la primera etapa de este llenado, va a ser rápido y después se va a volver un poquito lento. A esta lentitud del paso de sangre de aurícula a ventrículo se llama diástasis. ¿Bien? Entonces, aquí en esta etapa, del 70 al 75% del volumen de sangre que estaba en la aurícula pasa al ventrículo. ¿Y qué es lo que sucede con ese 25 o 30% que está quedando en la aurícula? Pues para facilitar su paso de aurícula a ventrículo, se da el llenado activo o patada auricular. ¿Por qué patada auricular? Porque se da una contracción o presístole, pero no a nivel ventricular, ojo, porque lo que yo quiero es que pase la sangre de aurícula a ventrículo. Entonces se da una contracción en la aurícula y ese 25 o 30% que estaba quedando pasa al ventrículo. O sea que ahora el ventrículo está lleno de sangre. Ese ventrículo que inicialmente tenía un volumen residual de 60 mililitros, que estaba encerrado allí, ahora recibió el contenido de toda la aurícula, que son más o menos 80 mililitros, así que ahora tengo 140 mililitros por este llenado, al finalizar este llenado. Entonces, al estar lleno de sangre el ventrículo, lo que va a hacer es va a aumentar su presión, porque esta sangre ejerce presión sobre las paredes. Y ahora el ventrículo tiene mucho más presión que la aurícula y se cierra la compuerta. ¿Qué compuerta? La compuerta aurículo-ventricular, también llamada mitral o bicúspide. Las válvulas aurículo-ventriculares se cerraron. ¿Por qué? Porque con el llenado, por el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, aumentó la presión en el ventrículo y al ganar a la aurícula se cerró la compuerta aurículo-ventricular. Hay un volumen que quedó encerrado en el ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan? Eran los 60 mililitros de volumen residual más los 80 que vinieron de la aurícula. Esto me suma un total de 140 mililitros. Estos 140 mililitros están encerrados. ¿Por qué? Porque la compuerta aurículo-ventricular está cerrada y la compuerta que me dirigía a la arteria aorta también está cerrada, ¿no? Esa valvulita que se llamaba válvula aórtica, válvula semilunar o válvula sigmoidea está cerrada. Y el contenido encerrado. Este contenido encerrado va a hacer que empiece a aumentar la presión en las paredes de mi ventrículo izquierdo. Y a esto lo denominamos contracción isovolumétrica. La presión irá aumentando con la sangre encerrada en ella y solamente me queda un solo sentido para poder sacar esta sangre, ¿no? Que sería del ventrículo hacia la aorta. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que esto pase? Que la presión ventricular aumente tanto que sobrepase la presión de la arteria aorta. En ese caso se abrirá la compuerta de salida. Entonces, en la contracción isovolumétrica empieza a aumentar la presión de la pared hasta que sobrepasa los 80 milímetros de mercurio y en ese momento la presión del ventrículo gana a la presión de la arteria aorta y se produce la eyección, la expulsión de la sangre, la contracción del ventrículo. Bien, entonces ahora estamos ya en la eyección ventricular. Inicialmente la sangre va a salir con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, pongámosle, pero conforme va saliendo la sangre va quedándose sin volumen el ventrículo y va disminuyendo su presión. Cuando la presión ventricular alcance los 100 milímetros de mercurio, esa valvulita aórtica, también llamada sigmoidea izquierda, se va a cerrar. Y allí nos vamos a dar cuenta que empezamos nuevamente el ciclo. ¿Por qué? Porque en ese momento se cierra la válvula y quedan 60
mililitros de volumen residual, y si se dan cuenta, estamos nuevamente en la fase de relajación isovolumétrica, inicio de la diástole. Un concepto general es el gasto cardíaco. También lo pueden encontrar como débito cardíaco y más comúnmente como volumen minuto. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es el volumen de sangre que es expulsado por un ventrículo durante un minuto. Imagínense entonces, a ver, el volumen sistólico era más o menos de 80 mililitros, ¿no? Cada vez que se contraía el ventrículo, expulsaba 80 mililitros. ¿Y cuántas veces se contrae el ventrículo en un minuto? Entre 60 y 100 contracciones, ¿no? 60 y 100 veces. En promedio unas 75 veces, serían 75 latidos por minuto. Si yo tengo que el corazón se contrae 75 veces y cada vez que se contrae eyecta 80 mililitros, entonces el total de volumen eyectado en un minuto va a ser de entre 5 y 6 litros por minuto. Eso es el volumen minuto o gasto cardíaco. Si quisiésemos un concepto más matemático de lo que es el volumen minuto, entonces diríamos que obtenemos el volumen minuto usando dos factores o dos determinantes, que es el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Recordemos, el volumen sistólico es de 80 mililitros aproximadamente y la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto. Si estas son las determinantes del volumen minuto, si una de estas dos se alterase, variase, se va a también variar el volumen minuto, puede aumentar o disminuir. Entonces, si yo hablo por ejemplo de la variante del sexo, se dice que es mayor en los varones. Esto está más relacionado con el volumen sistólico. Si tomo otra variante, que es la de la superficie corporal, a mayor superficie corporal, también relacionado con volumen sistólico, entonces tendremos mayor volumen minuto. Si hablamos del factor edad, el factor edad influiría mucho en el volumen sistólico, así que también si una de las determinantes está aumentada o disminuida, dijimos que podía variar el volumen minuto, entonces tendríamos que en jóvenes mayor es el volumen minuto, en personas con superficie corporal mayor, mayor es el volumen minuto, en varones mayor es el volumen minuto. ¿Y qué pasaría por ejemplo en gestantes? En gestantes aumenta la volemia, aumenta la cantidad de sangre, entonces tenemos más sangre disponible, esto aumentaría el volumen sistólico, por ende obtendríamos un mayor volumen minuto. En la diapositiva anterior hice hincapié en la determinante volumen sistólico. En esta quiero resaltar la participación de la frecuencia cardíaca como determinante del volumen minuto. Vamos a ver al bebé, tiene una carita de terror, de miedo extremo. Está pasando por una situación sumamente estresante. Entonces por mecanismos neurohormonales va a aumentar su frecuencia cardíaca y con esto aumentará su volumen minuto. Si miramos más abajo a una deportista de alto rendimiento, ellos desarrollan mecanismos compensatorios para disminuir la frecuencia cardíaca en reposo, pero en actividad física la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca con el ejercicio, aumentará el volumen minuto. Aquí esa foto de la saturación y la temperatura, esa es una foto mía. A ver, hace un año aproximadamente desarrollé un cuadro febril, tenía un poquito más de 39 grados de fiebre y me tomé la frecuencia cardíaca, ahí estaba en 123, imagínense. Si en reposo, si la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 y yo estaba en reposo y tenía 123, estaba con una frecuencia sumamente alta, y esto debido a ¿qué? A la fiebre. Por arriba de los 38 grados, cada punto que aumente la temperatura van a ser en promedio 10 latidos más. Aquí me pasó muchísimo más, la frecuencia cardíaca estaba más elevada, pero esa era la idea. Y eso es lo que quiero, que cada uno tome ejemplos en sí mismos para explicar conceptos de fisiología. Otra cosa más que me pasó, miren más abajo, esa es una foto del Machu Picchu en Cusco, Perú. Bueno, hice un viaje hace 2 años y allí estábamos a una altura de 3.400 metros aproximadamente,
donde la presión parcial de oxígeno es baja, entonces tengo menos disponibilidad de oxígeno. A mis células les llega menos cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hace el corazón? Dice, no, no pueden llegarle menos cantidad de oxígeno a tus células. Entonces voy a aumentar tus latidos, voy a aumentar tu frecuencia cardíaca y de esta manera vamos a compensar esa falta de oxígeno. Y fue así. Estaba en reposo, no me sentía muy mal, pero y sin darme cuenta, tenía una frecuencia cardíaca arriba de 120. Entonces, sigan este ejemplo. Traten de buscar respuestas a las cosas que le suceden a sus propios cuerpos, para poder así entender la fisiología. No memorizar, sino entender los mecanismos de cómo suceden. Quiero agregar algo más con respecto a la frecuencia cardíaca. Su regulación. Quien va a decidir o le va a ordenar si aumenta o disminuye los latidos va a ser el sistema nervioso autónomo. Algunos quizás no sepan qué es el sistema nervioso autónomo, por eso se los voy a explicar así. Nosotros tenemos internamente una red extensísima de cables eléctricos denominados neuronas. Estas neuronas son de dos tipos, unas que son voluntarias y otras involuntarias. Las voluntarias son las del sistema nervioso somático, en el que yo, por ejemplo, le ordeno a mis músculos que actúen para agarrar un vaso con agua, o patear una pelota, o prender una computadora para ver mi clase de fisiología. Esos serían los del sistema nervioso somático. Pero por otro lado tengo un cableado eléctrico que controla funciones que suceden sin que me dé cuenta siquiera, como ahora por ejemplo que estoy respirando. Esta es una acción inconsciente. En este momento tampoco le puedo ordenar a mi estómago, por ejemplo, que secrete más cantidad de ácido clorhídrico para digerir mis alimentos. No, no puedo hacerlo. A ver, ordenémosle en este mismo momento a mi corazón que lata más rápido o más lento. ¿Ven que no puedo? Para estas actividades que yo no puedo controlar, está el sistema nervioso autónomo, que a su vez tiene dos trabajadores. Uno que es simpático y el otro que es parasimpático. Hay que recordar estos nombres, ¿sí? Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos observar cómo a nuestro corazón llega este cableado, estas fibras del sistema nervioso autónomo. Ven que hay unas que dicen el vago, que es el parasimpático, y otra que dice cadena simpática. Bueno, aquí están nuestros dos trabajadores, el simpático y el parasimpático. La estimulación simpática, por ejemplo, lo que va a hacer es aumentarme la frecuencia cardíaca, que dijimos que era en promedio 75 por minuto, ¿no? 70, 75. Bueno, yo podría, por la orden de la estimulación simpática, aumentarla hasta 180 o 200 latidos por minuto. Además, no solamente aumenta mi frecuencia cardíaca, sino la fuerza con la que se contrae mi corazón. Mientras que por otro lado, el nervio vago o parasimpático lo que va a hacer es disminuir mi frecuencia cardíaca y también esa fuerza de contracción. Entonces, tengamos en cuenta esta diapositiva. Es mucha la información que estamos manejando ahora, así que pedagógicamente considero que es necesario saber en este momento dónde estamos parados y qué es lo que ya sabemos. Hemos aprendido que el volumen minuto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, ¿cierto? ¿Y de qué dependía esto? De dos determinantes, muy bien. Y díganme ahora cuáles son estos determinantes. Pensemos, frecuencia cardíaca y volumen sistólico, ¿cierto? Todos desde su casa coincidieron, ¿verdad? Bien. Acabamos de ver que la frecuencia cardíaca estaba controlada involuntariamente por un trabajador simpático que aumentaba los latidos y otro trabajador parasimpático con su nervio vago que nos disminuía los latidos o la frecuencia cardíaca. Entonces ya tenemos claro cómo se comporta el primer determinante del volumen minuto, que es la frecuencia cardíaca. Ahora veamos la segunda determinante de este volumen minuto, que es el volumen sistólico. Hay que recordar qué es el volumen sistólico. Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón con cada latido. Habíamos dicho que en promedio eran aproximadamente 80 mililitros. Pero les cuento que este volumen podría variar. Así como la frecuencia cardíaca dijimos que podía aumentar o disminuir dependiendo de por quién era estimulado, sucede lo mismo en este caso. Este aumento o disminución de volumen sistólico se va a deber a tres condiciones de carga, a las que llamaremos precarga, postcarga y contractilidad. Empezamos con la precarga. La precarga es la tensión parietal máxima que sufre el ventrículo al final de la diástole.
Se los explico en otras palabras. Cuando termina de llenarse el ventrículo y tiene esos 140 mililitros de sangre aproximadamente, y estos están encerrados en el ventrículo porque las compuertas o válvulas están cerradas, las paredes, que están principalmente formadas por fibras musculares en el ventrículo, están estiradas, están estiradísimas. Eso es la tensión parietal. Entonces, lógicamente, entre más volumen de sangre le lleguen a estos ventrículos, más llenos van a estar y más tensión van a ejercer en esas paredes. Miren cómo entra esa flecha roja enorme trayendo muchísima sangre por la cava inferior. Trae sangre más de lo habitual. Esa sangre que ingresa al ventrículo aplica una fuerza sobre las paredes. Miren esas flechitas negras dentro del ventrículo. Esa es la fuerza que están aplicando contra las paredes. ¿Esto qué va a provocar? Que la pared se estire, y eso es la precarga. ¿En qué casos, por ejemplo, yo tendría más volumen que ingrese a mi ventrículo? Por ejemplo, cuando aumente el retorno venoso, ¿no? La sangre que llega a través de las venas. ¿Y cuándo podría llegar a pasar eso? Cuando, guiándonos de los dibujos, ¿no? Cuando inspiro profundamente, por ejemplo, o cuando contraigo los músculos, por ejemplo, aquí de los miembros inferiores, ¿no? Vemos ahí cómo la contracción del músculo en las pantorrillas impulsa más sangre de las venas, ¿no? Que están en medio de estos músculos, que en realidad serían los músculos gemelos. O en el caso de una embarazada que tiene más volemia por el bebé, o al acostarme, ya que al acostarme no tengo que luchar contra la gravedad, entonces la sangre va a llegar más fácilmente al corazón. O en la famosa patada auricular, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en la última etapa de la diástole y la aurícula se contraía para darle todo su contenido al ventrículo. Entonces, en todos estos casos, llega más sangre al corazón desde las venas. ¿Y esto qué va a hacer? Que me aumente la precarga. Otra cosa acá que lo puse de otro color, la menor distensibilidad. La distensibilidad es la capacidad que tienen las paredes de este ventrículo para poder elongarse, estirarse sin ejercer tensión. Entonces es lógico pensar que si, tengo una menor distensibilidad, o sea, una menor capacidad de estirarme, entonces voy a tener mayor tensión, o sea, mayor precarga. Bueno, en conclusión, si aumenta la precarga es porque tengo más sangre en el ventrículo, no en líneas generales. Eso haría que al contraerse el corazón con ese mayor volumen, expulse ese exceso de sangre y esto me daría un mayor volumen sistólico. En la precarga se da un fenómeno bastante interesante, denominado el mecanismo o ley de Frank-Starling. Por favor, ténganlo en cuenta porque podría ser tomado. ¿Qué es lo que nos postula esta ley? Que un aumento en el volumen de fin de diástole origina un incremento en la fuerza de contracción y un aumento del volumen sistólico. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más volumen de sangre le llegue al ventrículo en la fase de llenado, más se van a estirar esas fibras musculares de sus paredes. Y esto va a darle un mayor estímulo a esas fibras musculares, lo cual va a generar mayor fuerza de contracción. Y si hay mayor fuerza de contracción, entonces se va a expulsar mayor contenido de sangre. En esta diapositiva vemos una curva. Esa es una curva que me relaciona la precarga con el volumen sistólico. ¿Qué es lo que me dice? Que a mayor precarga hay un mayor volumen sistólico. Esto entonces justificaría lo que les dije al final de la anterior diapositiva. Pero miren cómo esa curva se va aplanando. ¿Esto qué me indica? Que esta ley se cumple hasta cierto punto. Esta ley se va a cumplir hasta que la fibra muscular se estira hasta unos 2,2 micrones, que es cuando ven que la curva se empieza a aplanar. Este numerito no es necesario que lo sepan, solo se los comento por si les generaba alguna duda en por qué se aplanaba la curva. Lo más importante aquí es saber en qué consiste o qué nos dice esta ley, que un aumento en el volumen de fin de diástole origina un incremento en la fuerza de contracción y un aumento del volumen sistólico. Conclusión, el aumento en el volumen de fin de diástole me da un aumento en el volumen sistólico. Continuamos ahora con la postcarga.
La postcarga es la tensión parietal máxima que sufre el ventrículo durante la sístole, o sea, durante la contracción. ¿Esto qué quiere decir? Que es el esfuerzo que hacen esas paredes musculares de este ventrículo para poder inyectar ese contenido de sangre que tienen. Entonces pensemos, ¿por qué mi corazón tendría que hacer un mayor esfuerzo al habitual para poder sacar esta sangre? La respuesta es porque hay fuerzas que están en contraposición, o sea que intentan evitar que esta sangre salga. Estas fuerzas son, por ejemplo, la impedancia arterial y la impedancia valvular. La impedancia es la resistencia. La resistencia que me ejercería, por ejemplo, la válvula aórtica, o sea, la compuerta, para permitir la salida de sangre. Y por otro lado, y más común aún, por ejemplo, la resistencia que me ejercería la arteria aorta para recibir esa sangre. Otro factor que me puede influenciar la postcarga es la geometría ventricular. Si por ejemplo tengo paredes musculares más gruesas, voy a hacer un menor esfuerzo para expulsar la sangre. Esto en condiciones fisiológicas, ¿no? Si estaría muy engrosada esta pared, esto ya sería patológico y no los voy a complicar ahora con eso. Entonces razonemos una conclusión. La impedancia, sea valvular o arterial, me aumentaría la postcarga, o sea, me aumentaría el esfuerzo. Si tengo muchas fuerzas que se oponen a que yo inyecte la sangre, ¿qué podría pasar? Seguramente que voy a descargar menos contenido o menos cantidad de volumen sistólico. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que me quede con más volumen de sangre residual, ¿no? Que me quede con mayor volumen residual en ese ventrículo. Entonces nos quedamos con esta conclusión de la postcarga. Ahora vamos con un pequeño resumencito. Tengo por un lado la precarga y por el otro lado la postcarga. ¿Qué está pasando en la precarga? Ese corazón ha tomado una cubeta y está que se carga con mayor cantidad de sangre de lo habitual, ¿no? Ahí ven en el dibujo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la precarga? La precarga, hay una tensión en las paredes de ese ventrículo, producto de un mayor llenado, o sea, de un mayor retorno venoso. ¿Esto qué me va a provocar? Que yo tenga mayor cantidad de sangre en ese ventrículo, mayor cantidad de sangre disponible para poder después inyectar. Entonces, si aumenta la precarga o aumenta el retorno venoso, va a aumentar, por ende, el volumen sistólico, ¿no? La cantidad de sangre que yo pueda inyectar. Y si aumenta el volumen sistólico, hay que recordar que el volumen sistólico es una de las determinantes del volumen minuto, que cuando yo multiplicaba el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca obtenía el volumen minuto. Entonces, si aumenta el volumen sistólico, también aumenta el volumen minuto. Entonces veo del lado izquierdo, un aumento en la precarga me produce un aumento en el volumen sistólico y este aumento en el volumen sistólico me produce un aumento en el volumen minuto. Ahora vamos a ir del otro lado. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos que ese corazón no puede retirar o no puede inyectar una buena cantidad de sangre porque hay algo que se lo impide, ¿no? Ahí hay una compresa. ¿Esto qué quiere decir? La postcarga es la tensión parietal de ese ventrículo, es el esfuerzo que tiene que hacer para vencer esa compresa, esa resistencia externa. Entonces, un aumento en la postcarga va a provocar que yo eyecte menor cantidad de volumen de sangre de ese ventrículo, porque tengo esa resistencia que me frena. Entonces, el aumento en la postcarga me produce una disminución en el volumen sistólico, en el volumen que voy a inyectar. Y si disminuye el volumen sistólico, que dijimos que era una determinante, ¿no?, del volumen minuto. Si disminuye el volumen sistólico, también disminuirá el volumen minuto. Penúltima diapositiva y tercer y último factor que me podría modificar el volumen sistólico, la contractilidad. ¿Qué sería la contractilidad? Es una propiedad intrínseca del corazón, o sea, algo propio de sus células, algo propio del miocardiocito. ¿Y a qué se refiere? A que la fuerza de contracción de estas fibras musculares es dependiente de la concentración de calcio que tenga en su interior en ese momento. Y esta concentración de calcio puede sufrir modificaciones. Puede recibir ciertos estímulos para aumentar la concentración, por ejemplo, a través del sistema nervioso simpático,
o por hormonas como la adrenalina, o fármacos como la digoxina, o también por fenómenos como el fenómeno llamado de Bowditch o de escalera, que nos plantea que si el corazón empieza a contraerse rápidamente o se empieza a latir muy rápido, va poco a poco acumulando calcio dentro de sus células y de pronto tenemos contracciones cada vez más fuertes. Otro nombre que tiene la contractilidad y que seguramente lo van a leer en el apunte es inotropismo. Inotropismo y contractilidad es lo mismo. Quédense con que está determinada la contractilidad por la disponibilidad de calcio intracelular. Y si aumentara la contractilidad, aumentaría el volumen sistólico. ¿Y qué dijimos? Que si aumenta el volumen sistólico, aumentaría el volumen minuto. Hay un tema que se nos estaba quedando colgado y es sumamente importante. A ver, habíamos dicho que debíamos tomar al corazón como una doble bomba, ¿no? Una doble bomba que cumple una función fundamental y es la de, a través de la sangre, hacer llegar oxígeno y nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Muy bien, pero el corazón, esta gran bomba muscular, es un órgano y como órgano está formado por tejidos. A su vez, los tejidos que conforman este órgano están formados por células, miren. Hay muchísimas células aquí y esas células también necesitan oxígeno y nutrientes. ¿Y cómo es que se van a poder nutrir esas células de oxígeno y nutrientes? ¿A través de qué sangre? ¿Ustedes creen que la sangre que llega a estas cámaras, tanto izquierdas como derechas, podrán suplir esa demanda de oxígeno y nutrientes? Pues la respuesta es no. Esta sangre ingresa y sale, ingresa y sale. Entonces, ¿por qué de otra forma podría llegar oxígeno y nutrientes a las células del corazón? A ver, ¿cómo se nutre entonces el corazón? Nos planteamos esa pregunta. Miren, aquí tenemos a este corazón y estos vasitos que no habíamos hablado antes de ellos, miren, que están aquí en la superficie del corazón. Estos vasos se llaman arterias coronarias. Arterias coronarias. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, están rodeando el corazón cual si fueran una corona. Por eso se llaman arterias coronarias y son las encargadas de nutrir al corazón. Nuevamente, el corazón no se nutre por la sangre que ingresa a las cámaras, sino es que se nutre a través de la sangre que llega a las células del corazón a través de las arterias coronarias. Vamos a conocer más a detalle sobre esas arterias coronarias que les había mencionado. Ubiquémonos primero anatómicamente. Esto de aquí es el ventrículo izquierdo. Aquí más o menos se sitúa el ventrículo derecho y un poquito más posterior y hacia arriba la aurícula derecha, que está aquí tapada por la orejuela derecha. Aquí observamos los grandes vasos. Miren cómo está apareciendo por aquí la arteria aorta y también la arteria pulmonar. Bien, y además de estos grandes vasos, vemos unos vasos de un calibre muchísimo menor. Miren aquí y aquí. Estas son las coronarias, ¿sí? Vemos cómo están aquí pasando a través de la superficie del corazón. Estas de aquí van a penetrar, van a dar muchas ramas y van a penetrar y van a nutrir así la totalidad de las paredes del corazón. Bien, entonces estas arterias coronarias están íntimamente relacionadas a la arteria aorta, ¿sí? No a la pulmonar, a la arteria aorta. Pero miren, aquí quizás podemos inferir de que esta arteria coronaria derecha está saliendo de la aorta, pero aquí no lo vemos tan claramente, ¿no? Entonces vamos a ayudarnos de una imagen, nos vamos a ayudar de la tecnología y miren, vamos a ver aquí. La arteria aorta, la arteria aorta, la arteria pulmonar, ¿bien? ¿De dónde están saliendo las coronarias? De la arteria aorta, ¿verdad? Aquí está saliendo la coronaria derecha, que sería esta de aquí, y aquí está saliendo la coronaria izquierda, que sería esta de aquí. Y miren cómo transcurre por detrás de la arteria pulmonar. Por eso es que no la veíamos aquí, recién la vemos aquí. No es que la arteria coronaria izquierda salga de la pulmonar, sale de la aorta, pero transcurre por detrás de la arteria pulmonar, como vemos en esta imagen. ¿Bien? Y en esta imagen también vamos a ver algo muy llamativo. Miren, las coronarias salen de aquí. Esta de aquí es la arteria aorta. Por debajo de donde salen estas coronarias están la
válvula aórtica, ¿sí? O sigmoidea del lado sería izquierdo. Bien, entonces estamos viendo cómo a partir de aquí es que salen las coronarias. Aquí se forma un espacio denominado los senos de Valsalva, y los senos no son más que dilataciones. A ver, acá, senos de Valsalva, dilataciones de la pared aórtica. O sea que la sangre que quede después de la contracción, que quede acumulada aquí, es la que va a pasar por estos vasitos y va a hacer posible que las paredes del corazón se nutran. Un punto más, en sístole o en diástole ustedes creen que el corazón se puede nutrir, que se puede dar la circulación coronaria, en sístole o en diástole, cuando el corazón está contraído o cuando el corazón está relajado. La respuesta es en diástole, ¿sí? Cuando el corazón está relajado es que la sangre que quedó aquí después de la eyección puede circular tranquilamente por estos vasos nutriendo las paredes del corazón. Entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? La nutrición del corazón se da en diástole a través de las arterias coronarias, las cuales se forman aquí en los senos de Valsalva, que están en la arteria aorta. Otro punto a tener en cuenta, si por ejemplo aumenta mucho la frecuencia cardíaca, el tiempo de diástole disminuye y dijimos que la nutrición se da en la diástole. Entonces, si por ejemplo estamos en una taquicardia, o sea, con la frecuencia cardíaca aumentada, va a durar un poquito menos la diástole, o sea que va a durar menos la relajación y la nutrición de las paredes del corazón se van a ver comprometidas. Estamos hablando de casos patológicos, ¿sí? De taquicardias. Ya estamos bastante familiarizados con esta imagen. ¿Ven? Aquí tenemos a la coronaria izquierda y a la coronaria derecha haciendo su paso a través de la superficie del corazón. Vamos a tomar este corazón y le vamos a practicar un corte frontal o coronal. Tenemos entonces este corazón y vamos a tomar este pedacito de pared. ¿Con qué finalidad? De poder apreciar a más detalle las capas que lo conforman. Vamos a repasar. Tenemos aquí la capa más interna, ¿no? Que está aquí en contacto con la sangre de las cámaras, es el endocardio. Endo es dentro. Después tenemos una capa mucho más gruesa, ¿no? Importantísima, el miocardio, que es el tejido muscular. Mio es músculo, cardio corazón. Entonces es el músculo del corazón, el miocardio. Y esa tercera capita que es el epicardio. Bien, las tres capas del corazón, endocardio, miocardio y epicardio. A su vez aquí hay una membrana que es el pericardio, una bolsa que envuelve al corazón. Bien. ¿Con qué finalidad puse esta imagen? Para poder observar, miren, esta es las coronarias, entonces vamos a hacer de cuenta que esa también es la coronaria. Bien, está pasando por la superficie del corazón, o sea que por la capa de epicardio. Y no es que se va a quedar aquí en la superficie, sino que va a penetrar, miren. Ven cómo va penetrando y va atravesando las tres capas de esta pared del corazón, llevando oxígeno y nutrientes a cada célula que lo compone. Observemos aquí ahora. Vamos a hacer de cuenta que este vaso que vemos aquí es la coronaria, cualquiera, a la derecha o a la izquierda. Vemos cómo los glóbulos rojos están circulando en su interior y hay un flujo correcto de sangre. Bien, ahora observemos un poquito más abajo. Aquí hay una acumulación de lípidos en la pared del vaso, de la arteria coronaria. Esto que condiciona que hay una obstrucción bastante importante, moderada al flujo, miren. Entonces, no es lo mismo los oxígenos y nutrientes que van a llegar a través de este vaso y los oxígenos y nutrientes que van a llegar a través de este otro que tiene este flujo parcialmente o esta luz parcialmente obstruida. Bien, ni qué decir con esta está totalmente tapada. Bien. Entonces, aquí ya no va a llegar oxígeno ni nutrientes, ya que no pasa ningún glóbulo rojo, ¿ven? Bueno, vamos a hacer otro corte para poder observar este vaso. Este vaso que tiene una túnica, habíamos dicho que los vasos tenían una túnica íntima, media y adventicia, ¿no? Esta sería la íntima. Bien, ¿y qué es lo que observamos? Que aquí hay una obstrucción parcial de la luz, hay una acumulación de placas de colesterol, de lípidos, de grasa. Sería esto más o menos el equivalente a esto, ¿sí? Visto desde otro ángulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dijimos que, bueno, aquí pasan pocos glóbulos rojos y aquí no pasa ninguno.
O sea que aquí hay una menor oferta de oxígeno y nutrientes a las células de las paredes del corazón, y aquí hay cero oferta de oxígeno y nutrientes a las paredes del corazón, ya que no pueden llegar a través de los glóbulos rojos. Acabo de darles la frase oferta y demanda de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Vemos esta báscula, miren, la oferta está equilibrada con la demanda de oxígeno. O sea que si mi corazón, por el trabajo que realiza, demanda una cierta cantidad de oxígeno, yo tengo que estar en condiciones de poderle ofrecer ese oxígeno que requiere a través de la oferta. ¿Y cómo logro este equilibrio entre oferta y demanda de oxígeno? Teniendo un vaso sano, teniendo un vaso que no ofrece ninguna obstrucción al paso de los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a las células. Pero bueno, esto no siempre ocurre así, no siempre estamos en equilibrio. Y miren, aquí ¿quién gana? ¿La oferta o la demanda? La demanda. O sea que mi corazón requiere cierta cantidad de oxígeno, pero no se lo puedo ofrecer, no se lo puedo ofertar. ¿Y en qué casos pasa esto? Ya lo hemos visto antes, ¿no? Miren, aquí tenemos dos opciones. Una en la que le ofrezco muy poquito y otra en la que no le ofrezco absolutamente nada. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? Aquí, por ejemplo, donde quizás por ahí este poco flujo que tengo aumenta aún mucho más. De repente me puse a hacer ejercicios, entonces la demanda aumentó y no tengo mucho que ofrecerle, no tengo mucho que ofertarle. Entonces, ¿qué es lo que puedo sentir? Miren esta imagen de aquí. Puedo tener un dolor fuerte en la región retroesternal, o sea, por detrás del esternón, más o menos a la altura del esternón, o quizás más tirando hacia el lado izquierdo, ¿no? En mi pecho hacia el lado izquierdo, en una zona que denominamos hemitórax izquierdo o precordial. Este dolor es de tipo opresivo o constrictivo. Muchos dicen que es como una pisada de elefante. Bien, esa es la característica particular. Y también este dolor se puede irradiar. O sea que lo puedo sentir aquí quizás en la mandíbula maxilar inferior, lo puedo sentir aquí en el brazo izquierdo, incluso en el brazo derecho, o también lo puedo sentir que va el dolor hacia posterior, hacia la espalda, y miren, aún más hacia el epigastrio, a lo que muchos llaman la boca del estómago, y muchos pueden confundir esto, pueden pensar que es una gastritis, pero el tipo de dolor es diferente. En la gastritis el dolor es urente, es quemante. En estos casos donde hay un desbalance entre la oferta y la demanda, el dolor es de tipo opresivo o constrictivo. Bien, a este desbalance entre la oferta y la demanda, si es así parcial y permite cierto flujo y de repente se presentó el dolor y después ya no se presentó el dolor, lo puedo llamar isquemia. O sea que hubo un daño, pero fue transitorio, es reversible. En realidad no se produjo una lesión, fue solamente el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno lo que me produjo este dolor, y eso es isquemia, ¿sí? Es reversible. Pero, ¿qué pasaría si todo esto se obstruyó y se prolongó en el tiempo? Entonces ya no llega oxígeno y nutrientes a las células del corazón y se produce la muerte, la necrosis. Entonces, una cosa es isquemia, otra cosa es necrosis, pero ambas se dan por un desbalance, ¿no? Entre lo que yo requiero y lo que puedo ofrecer. La isquemia es reversible, la necrosis es irreversible porque ya hay tejido muerto. Entonces, a cuidarnos, ya aprendimos algo más para la vida. Gracias por estar atentos. Ahora a repasar el apunte y sacarse todas las dudas que tengan. Usen la bibliografía oficial y compartan con sus compañeros toda información que sea útil para nuestra materia. Ayúdense y sean solidarios, así como nos lo demuestran estos pulmoncitos bonachones que le dan oxígeno al corazón a través de la circulación pulmonar o menor. ¿Y qué les responde este corazón? Dice: me encanta, lo voy a compartir con todos a través de mi circulación mayor o sistémica. Que tengan muy buena semana, aún nos queda pendiente una clase cortita de electrofisiología. Les mando a cada uno un gran abrazo.